Buenos días, ¿cómo están, iglesia del Señor? Qué bueno es poder estar una vez más juntos, ¿no? Un nuevo domingo, rindiéndole culto al Señor, hemos podido adorarlo, bendecir su nombre y ahora yo no tengo dudas que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, esto es 3 metros más o menos. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyéndolo Saúl y todo Israel, oyendo estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y el versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Señor, te pedimos que nos hables. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que abras nuestros corazones, nuestras mentes y todos nuestros sentidos espirituales para que realmente podamos discernir tu palabra, podamos escuchar tu voz, Señor. Unge este mensaje, Señor, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, a través de mi vida. Dejo este mensaje en tus manos y que pueda llegar con nitidez a cada corazón que esté escuchando en este momento o que vea el video luego, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, saben, esta semana el Señor me había dado otra palabra que no era esta. El Señor me venía hablando acerca de ese Dios que es seductor. Me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. De ese Dios que nos busca, de ese Dios que toma la iniciativa, y tal vez en algún momento predique este mensaje. Sin embargo, luego comenzó a golpear mi corazón esta palabra y la compartí por Zoom con los líderes de Ciudad de Dios. Y no quería compartir esto porque ya lo compartí el martes, quiero predicar algo diferente, pero bueno, el Señor insistió con este mensaje y venía a mi cabeza que el número 40 dice acá que este filisteo, este gigante filisteo llamado Goliat, durante 40 días iba a provocar, iba a blasfemar contra Dios, iba a provocar al pueblo de Dios y al ejército, a los escuadrones de Israel. Y cuando uno escucha el número 40 no puede evitar de pensar en la cuarentena, ¿no? Y en la Biblia el 40 es muy significativo. 40 años estuvo Israel en el desierto, 40 días Jesús estuvo ayunando y orando en el desierto antes de comenzar su ministerio.
40 días estuvo luego Jesús, incluso antes de ascender a los cielos, luego de resucitar, manifestándose a sus discípulos y a mucha gente también. Y entonces realmente el 40 tiene mucho significado en la Biblia. Y yo pensaba que esta historia de 1 Samuel 17 tiene mucho que ver con estos días que estamos viviendo. Esta cuarentena que estamos viviendo es como un gigante que se levanta cada día a decirnos que todo está perdido, a decirnos que no soportamos más, a decirnos que no hay esperanza, que todo va a ser peor, ¿no? Así como lo hacía Goliat, presentándose cada día por la mañana y por la tarde a los escuadrones de Israel. Yo le puse como título de este mensaje, a este mensaje como título le puse el gigante cuarentena, ¿no? Y tiene mucha similitud. Ahora, como estuvimos leyendo recién, cuando ellos vieron el poderío de Goliat y vieron que este gigante de 3 metros pedía que alguien peleara contra él, todos se turbaron, todos se llenaron de miedo y no había quien lo pudiera enfrentar. Quizás hoy estés sintiendo que la situación que estás viviendo es como un gran gigante que te va a destruir, que va a terminar con tu vida. Muchos han perdido negocios. Estuve escuchando en los informativos de personas que se han suicidado, se han quitado la vida porque no tienen más esperanza. La violencia en los hogares ha aumentado, hay gente que ha perdido su negocio, su trabajo, personas que no tienen para comer, y este gigante viene y ruge en contra sobre todo de los hijos de Dios para decirnos que no hay esperanza. Sin embargo, al ver esta historia vemos que este gigante gruñón terminó totalmente destruido, muerto, sin la cabeza, y fue vencido. Es que eso nos está diciendo que entonces nosotros también podemos en el nombre de Jesús vencer este gigante. Pero yo quiero compartir 4 cosas que vemos en esta historia y que nos ayudan a saber cómo enfrentar este gigante. ¿Qué hacer para que este gigante no se salga con la suya? Cómo yo puedo enfrentar este gigante y cómo mi manera de enfocarme va a influenciar directamente no solo en mi estado de ánimo, sino también en el resultado final, ya sea para victoria o para derrota. Y en primer lugar quiero señalar que enfocarnos en las palabras y en el poder del enemigo nos llena de temor. Quisiera leerles el pasaje que acabé de leer en la Nueva Traducción Viviente porque es muy significativo. Dice: los filisteos reunieron su ejército para la batalla. Bueno, y dice que acamparon en un monte. Esto lo hemos leído, versículo 1 y 2. Unos estuvieron en un monte, otros en el otro. Pero dice el versículo 4, luego Goliat, ¿no? Luego Goliat, un campeón filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío, dice, a los ejércitos de Israel: envíeme a un hombre
que me enfrente. Cuando Saúl, ¿no? Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados, dice, y profundamente perturbados. Y luego vemos en el 16 que dice que él hacía esto todos los días durante 40 días, de mañana y de tarde. Cuando Saúl y su ejército se enfocaron en el tamaño de este gran gigante, de Goliat, y se enfocaron de que era un gigante de 3 metros, y lo que pesaba su lanza, y lo que pesaba su armadura, dijeron esto es imposible. Y entonces cuando ellos se enfocaron en el tamaño, en el poderío y en las palabras encima desafiantes de Goliat, se turbaron y se llenaron de miedo. Miren, yo cuando hablaba con los líderes el martes decía, yo creo que en estos 100 y pico de días que llevamos de cuarentena, no hay quien haya pasado por momentos donde sintió que el gigante se mofaba de él, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado esa voz del enemigo diciéndonos, no hay esperanza, ya no hay solución. ¿Cuántos han estado luchando? Y por ahí muchos de los que están escuchándome ahora han estado luchando o están luchando hoy con la depresión, con la tristeza, con el temor, con la angustia, con la incredulidad, incluso diciendo, ¿qué va a pasar? El mundo no va a volver a ser el mismo. ¿Cuándo se va a terminar esto? Y escuchamos que el enemigo nos dice, vengan, peleen conmigo, pero ustedes no van a poder porque yo soy el campeón. Este problema es demasiado grave. Esto no lo soluciona nadie. Y después de esto va a venir algo peor. Yo no sé cómo va a terminar esta cuarentena ni cuándo va a terminar. Yo no sé si la situación económica va a ser peor. Los especialistas dicen que sí, a nivel mundial. Ahora, lo que yo sí sé es que ninguna de las profecías diabólicas que Goliat dijo en contra del pueblo de Dios se cumplieron. Ninguna profecía, sino que eran mentiras satánicas, así como muchas cosas que escuchamos y que nos atormentan y que nos angustian, son mentiras del diablo. Escúchame bien, si te enfocás en el poderío del enemigo, si te enfocás en sus palabras, si te enfocás en lo grave del problema, en el gigante, lo único que vas a lograr es llenarte de temor, de angustia y de depresión. La versión Reina Valera dice que los israelitas, ¿no? Allí en el versículo 11, se turbaron y tuvieron gran temor. Entonces, no te enfoques en las palabras del enemigo. No te enfoques en el problema, no te enfoques en tu enfermedad, no te enfoques en tu situación económica, no te enfoques en tus posibilidades, porque si no, lo único que vas a lograr con esto, si no pasó ya en tu vida, es llenarte de temor y no poder ver absolutamente ninguna salida y estar como Saúl y su ejército, con el rabo entre las patas, muerto de miedo, diciendo, ¿cómo voy a salir de esta situación? En segundo lugar, enfocarnos en la recompensa nos motiva. Me encanta David porque allí en los versículos 25 al 27 dice de esta manera, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar al ejército del Dios viviente?
Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. ¡Qué interesante! David no se enfocó en las palabras, ni en el poderío, ni en el tamaño de este gigante Goliat, sino que él se enfocó en la recompensa. David tampoco se enfocó en las palabras de temor, porque acá leemos que estos hombres estaban hablando del gigante y hablaban de la recompensa de aquel que se le iba a dar a aquel que venciera al gigante. Sin embargo, yo no tengo ninguna duda de que David, al pasar, habrá escuchado también hombres que hablaban con miedo, hombres que se quejaban, hombres que tal vez dijeran, nos van a destruir, no tenemos esperanza. Sin embargo, David no se enfocó en el tamaño del gigante, no se enfocó en las palabras desafiantes del gigante, no se enfocó en las palabras de desaliento y de temor de los hombres. Él se enfocó y escuchó solamente la voz de aquellos que hablaban de recompensa. A él lo que le llamó la atención fue la recompensa. Y él dijo, ¿cuál es la recompensa que se le va a dar al que lo mate a este filisteo incircunciso, a este filisteo pagano? Porque ¿quién es este que está desafiando al ejército del Dios viviente? Y entonces ellos le dijeron cuál iba a ser la recompensa. Te van a dar a la hija de Saúl para que sea tu esposa, y encima ni vos ni tu familia de por vida van a pagar nunca más impuestos. ¡Wow! Tremendo. Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice, pongamos nuestros ojos en Jesús. Que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del trono del Padre, a la diestra del trono de Dios. Fíjense que por un lado el autor de Hebreos nos dice que nos enfoquemos en aquel que venció, que nos enfoquemos en aquel que puede recompensarnos, el autor y el consumador de la fe, pero nos señala que Jesús hizo esto mismo, cómo Jesús sufrió la cruz, cómo Jesús pudo cumplir su ministerio, cómo Jesús llegó a sentarse a la diestra del trono del Padre, bueno, poniendo sus ojos, ¿no?, en la recompensa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice el autor de Hebreo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Había algo que era más fuerte que el sufrimiento que iba a pasar. Y eso era ver a multitudes rendidas a los pies del Padre. Esa era la recompensa, saber que iba a redimir a la humanidad de sus pecados, que muchos hijos iban a llegar a la gloria y que Él se iba a sentar a la diestra del Padre. La recompensa, hermanos, que Dios tiene para cada uno de nosotros es mucho mejor, es mucho más grande que la recompensa que Saúl ofrecía al que matara a Goliat. La palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La palabra de Dios señala también que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Así que no te enfoques en la situación, no te enfoques en el gigante, enfócate en la recompensa, porque Dios no es deudor de nadie. Él tiene una recompensa para darte. Él es el que te sostiene con su mano derecha. Él es tu Padre. Él está a tu lado. Él te guarda a vos y a tu familia y no va a permitir que el enemigo te destruya. En cuarto lugar, enfocarnos en todas las veces que Dios nos fortaleció y nos libró, hace que tengamos valor. Te lo repito,
enfocarnos en todas las veces que Dios nos fortaleció y nos libró, nos da valor. Dicen los versículos 31 al 37, de esta manera, en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y él mandó a llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y lo rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré, ¿no? Ahí vino el valor. Yo lo hice ya. Dios me libró ya. Me libró del oso, me libró del león, me fortaleció para matarlos. Y entonces yo tengo valor, tengo la convicción de que Dios también me va a librar, ¿no? Y entonces ahí dice: y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. David era solo un muchacho. Él medía 1,65 m de estatura. Era joven, dice, ustedes después lean todo el capítulo 17 de Primera de Samuel, dice que incluso cuando lo vio Goliat, vio que era un joven hermoso, con mejillas sonrojadas, y entonces él era solo un joven de 1,65 m, flaquito, no, nadie daba ni 2 pesos. De hecho, Saúl le dice: no seas ridículo, sos un joven, este es un hombre de guerra, mide 3 metros, tiene una gran armadura. Y parecía imposible que él venciera. Sin embargo, David tenía algo que nadie tenía en ese lugar. Él tenía experiencia y testimonios de la fortaleza y el poder de Dios en su vida. Dios muchas veces ya lo había librado de situaciones semejantes a esta. Él lo había librado del oso, lo había librado del león, y él sabía que si él pudo matar un oso y un león sin tener ni siquiera un arma en su mano, sino solo un palo, un cayado, Dios podía librarlo también de este filisteo incircunciso. Cuando el enemigo, cuando las circunstancias o aquellos que incluso te rodean te digan que no vas a poder vencer, recordá todas las veces que Dios te libró. Yo cada vez que me enfrento a alguna situación difícil en mi vida, o algún temor, algo que me angustia, cuando me enfoco en el problema, pasa lo que pasa siempre: me desespero, no veo la solución, me lleno de temor. Sin embargo, qué bueno es recordar todas esas veces cuando estabas en angustia y el Señor te liberó. Dice el pasaje bíblico: cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Ante esta situación que estás viviendo hoy, no dejes que el enemigo te diga que no vas a salir, porque muchas otras veces en el pasado seguramente las circunstancias te habrían mentido y te habrán dicho que no ibas a salir de esta, y sin embargo acá estás. Dios te libró, Dios te fortaleció. ¿Cuántas veces no habrás tenido para comer y el Señor proveyó? ¿Cuántas veces habrás estado enfermo vos, o tus hijos, o tu esposa, o tus padres, y el Señor se glorificó? ¿Cuántas veces viviste situaciones límites en tu vida y buscaste a Dios en la angustia y el Señor te liberó? Y sabes una cosa, como Dios lo hizo ayer, lo va a volver a hacer hoy una vez más, ¿sí?
pero qué bueno es tener experiencias y testimonios del poder de Dios, que ante este gigante puedas decir, yo lo voy a vencer, y en el nombre de Jesús, como lo hice también ayer. Amén. Y en cuarto lugar, enfocarnos, no en lo que tenemos, sino en nombre de quién vamos, nos da seguridad. Enfocarte no en tus posibilidades, no en tu poder, no en tu capacidad, sino en nombre de quién vas y quién está con vos, te va a dar seguridad. Versículo 38, Nueva Traducción Viviente, dice: después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo, y presten atención, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, con toda tu capacidad, con todo tu poder humano, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, no yo, el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada, ni con lanza, ni con jabalina, ni con capacidad humana. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Fíjense, a David no lo amedrentó la armadura de Goliat, ni todo el poderío, todo el arsenal que traía, ni tampoco se dejó impresionar por la armadura de Saúl, sino que él se la sacó, ¿no? Él rechazó la armadura de Saúl, porque su fe no estaba puesta en su capacidad ni en la espada, su fe estaba puesta en el poder de Dios y en el Dios a quien él representaba, al Dios en nombre de quien él venía. Él dijo, tú vienes a mí con espada, con jabalina, yo vengo en nombre de Jehová. Qué bueno, y hace una declaración tremenda en el relato. David dice, la batalla es del Señor. Esta batalla es de Dios, no es mía. ¿Saben por qué muchos son derrotados ante los gigantes de la vida? Porque no están peleando las batallas del Señor. En realidad están luchados. Están peleando sus propias batallas, están defendiendo su propio honor, están buscando sus propios deseos egoístas, pero cuando vos vas en nombre de Jesucristo, en nombre del Dios de los ejércitos, cuando vos sabés que Dios está con vos, así como David sabía que Jehová estaba con él, ahí en 1 Samuel 16-18 se dan las 7 características de David, que era valiente, hermoso, sabía tocar el arpa, tenía buena presencia, tenía un montón de virtudes, pero al final dice la clave, Jehová está con él. Él sabía que Dios estaba con él.
Él sabía que el poder de Dios estaba con él y que Dios le iba a dar la victoria. ¿Saben por qué? Porque él no estaba peleando su propia batalla. Él sabía que la batalla es del Señor. Qué bueno que es cuando ante los gigantes vos buscás que Dios sea glorificado. Y sabés que estás peleando, que esto no se trata de vos. Vos estás representando el reino de Dios. Si yo soy un mal testimonio, no me perjudico yo, se perjudica el testimonio del evangelio, del reino de Dios. Entonces yo voy a pelear para glorificar a Cristo. Yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos al cual vos desafiaste, le dice David a Saúl. David siempre estuvo seguro de la victoria, ya que él estaba peleando la batalla del Señor. Y sabes una cosa, Dios siempre gana sus batallas. Dios nunca ha perdido una batalla. Esto significa que si vos peleás en el nombre de Jesús y peleás las batallas que Dios quiere que pelees, yo te garantizo que la victoria va a ser un hecho. La primera batalla que David comenzó a pelear fue la batalla de las palabras y de los pensamientos. Primero tuvo que batallar contra las palabras de su hermano Eliab, que le dijo, ¿no? ¿A quién dejaste? ¿No? Allí en el versículo 28, ¿no? ¿A quién dejaste esas pocas ovejas? ¿A qué viniste? ¿No? Lo desmereció a David. Luego tuvo que luchar contra las palabras del mismo Saúl, que dijo, no seas ridículo, no vas a poder con él. Luego las palabras de Goliat, que le dijo, soy un perro yo para que vengas con palos, te voy a destruir, voy a cortar tu cabeza. Sin embargo, nada de esto lo afectó a David. Nada de esto afectó a David, porque él estaba seguro de que Dios estaba con él y que Dios peleaba sus batallas, porque él estaba peleando en el nombre de Jesús. Quiero terminar con los últimos versículos 48 en adelante, que nos muestran que cuando nosotros vencemos a nuestros gigantes, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que todos los que nos rodean y el pueblo de Dios se ve beneficiado. Miren qué interesante. Versículo 48 en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gat y hasta las puertas de Crom. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saaraim hasta Gat y Ecrón. Luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército, Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? En realidad no lo sé, declaró Abner. Bueno, averigua quién es, le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. Dime quién es tu padre, muchacho, le dijo Saúl. Su nombre es Isaí y vivimos en Belén, contestó David. ¡Qué tremendo! El pueblo que estaba atemorizado, que pensaba que no había esperanza,
al ver la hazaña de David, no solo tomó valor y destruyó, hizo añicos al ejército de los filisteos, sino que saqueó todos sus bienes y Dios le dio la victoria. Pregunto, ¿qué palabras se cumplieron en esta guerra? ¿Qué profecía se cumplió? ¿La profecía del gigante Goliat o la profecía de David? Indudablemente lo que se cumplió fue lo que Dios le dijo a David y Dios le dio la victoria. Quiero decirte que este gigante llamado cuarentena, que no deja de gritarte todos los días, no deja de golpear la puerta de tu mente, de tus pensamientos todos los días, y te quiere mentir y te quiere hacer creer que de esta no salís, esa profecía no se va a cumplir. Y yo declaro en el nombre de Jesús que nuestro Dios nos sostiene. Pero qué bueno sería que te enfoques en el poder de Dios, que vayas en el nombre de Jesús. Enfócate en la recompensa, no te enfoques en las palabras del enemigo, ni tampoco en sus mentiras, ni tampoco en su poderío, porque Dios te va a dar la victoria. Yo no tengo dudas de que esto va a pasar en algún momento, y si hay un grupo que va a ser bendecido, ese va a ser el grupo de los hijos de Dios. Dios nos va a dar una gran cosecha y vas a mirar para atrás y vas a ver cómo el Señor te sostuvo y te libró en todo el proceso. Pero no pierdas tu fe. El Señor está con vos. Qué bueno es poder recibir palabra del Señor. Te animo a que atesores estas palabras en tu corazón y quiero orar por tu vida. Señor, te damos gracias, Señor, porque más allá de los gigantes que se puedan aparecer en nuestra vida, tú estás con nosotros. Y yo sé, Señor, que tú nos vas a sostener. Yo te pido en el nombre de Jesús que aquel que está luchando, que tal vez hoy está lleno de temor, lleno de angustia, lleno de incertidumbre con el futuro, Señor, pueda ahora poner su mirada en el autor y consumador de la fe. Podamos poner nuestra mirada en la recompensa, Señor, y podamos saber que tú estás con nosotros, que nosotros estamos peleando en nombre de Jesús, nosotros estamos defendiendo tu honor, no el nuestro. Y yo no tengo dudas, Señor, que allí donde cada uno está en su trabajo, en su casa, cuando va a comprar, aquellos que están muy expuestos a este virus, Señor, va a estar el poder de tu presencia guardándoles y usándolos, Señor, y levantándolos, Señor. Yo te pido, Señor, que te glorifiques en tu pueblo. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga y tengas un excelente domingo.